Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias de la Real Sociedad Económica y sus fondos artísticos que estamos realizando a lo largo de este año, en colaboración con el grupo de investigación Jacobus de la Facultad de Historia de nuestra universidad. Hoy tenemos la segunda conferencia y contamos con la presencia como conferenciante de Ramón Izquierdo Peiró y como presentadora de Esperanza Gijirei. La presencia de dos directores de museos de Santiago me obliga a recordar que Santiago sigue huérfana de un espacio donde alojar colecciones como la de la Sociedad Económica, que debería estar mejor conservada, mejor custodiada y mejor expuesta. Bueno, tanto a Ramón como a Esperanza les agradezco su colaboración y la presencia en esta mesa. Recuerdo que esta conferencia está siendo emitida en directo a través de nuestro canal de YouTube y una vez que finalice quedará alojada en nuestra página web para que la pueda ver quien quiera recordarla o simplemente oírla de nuevo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí y le cedo la palabra a Esperanza. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al presidente y a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago por la posibilidad de poder colaborar en esta actividad. Por supuesto a Ramón, compañero, amigo, al profesor García Iglesias, por implicarme en este proyecto y bueno, muchas gracias a todos los que están aquí y sobre todo enhorabuena por esta magnífica iniciativa. Bueno, yo simplemente voy a hacer una pequeñita intervención, ya que hoy el protagonista es Ramón, pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente a la institución que hoy nos acoge, a la Sociedad Económica, ya que todos los museos de Santiago, por no decir de Galicia, somos deudores de sus iniciativas, de su trabajo, y entre ellos muy especialmente el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, que en estos momentos pues me encargo de dirigir. Este museo, el Museo de las Peregrinaciones, debe su nacimiento a la necesidad que había en Compostela de contar con un museo que conservase, que catalogase, que investigase, que difundiese el rico patrimonio que estaba disperso. Aún hoy sigue pasando lo mismo, pues a ese rico patrimonio que existía en Santiago y que no había dónde centralizarlo. Con esta idea también urgía dar respuesta a una preocupación, a una demanda social que ya desde el siglo XIX veía la necesidad de contar con un museo que contase la historia de la ciudad, que contase la historia de la peregrinación. Y es en este punto en el que la Sociedad Económica pues empujó para que pudiese haber ese museo. De hecho, ellos fueron los primeros en crear un museo en la ciudad. Por eso, bueno, pues aprovecho para agradecer públicamente ese impulso que siempre le dio al patrimonio y a la ciudad de Santiago. La vinculación del Museo de las Peregrinaciones no termina aquí, ya que justamente las dos obras de las que hoy va a hablar Ramón fueron dos piezas que formaron parte de la exposición inaugural del Museo de las Peregrinaciones en el año 65. Solamente lo adelanto porque sé que Ramón va a hablar de estos dos temas pues con un poquito más de profundidad, entonces ya paso directamente a presentaros un poco el currículum de Ramón Izquierdo Peiró, como decía antes, compañero y amigo. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, con una tesis centrada en el estudio de las colecciones artísticas de la Catedral de Santiago, dirigida por el catedrático José Manuel García Iglesias y que obtuvo la máxima calificación por parte del tribunal. Asimismo, es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte por la misma universidad, máster en Gestión y Conservación de Bienes Culturales por la Universidad de A Coruña, experto universitario en Interpretación Ambiental y del Patrimonio Cultural por la Universidad Oberta de Cataluña y de las Islas Baleares, y especialista en Conservación de Bienes Culturales por el Instituto de Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura. Completó su formación en Museología, Gestión y Conservación de Patrimonio Cultural con becas de especialización e investigación del Ministerio de Cultura, de la Xunta de Galicia y de la Diputación de A Coruña.
En el año 2009 fue designado para el puesto de director técnico del Museo Catedral de Santiago, que sigue desempeñando en la actualidad. Previamente, desde el año 2004, era conservador de esta misma institución, hoy gestionada por la Fundación Catedral de Santiago, con la que ya llevaba colaborando de manera estrecha desde tiempo atrás. Desarrolla buena parte de su trabajo como responsable de proyectos museísticos y exposiciones temporales, y en este apartado, entre otras muestras destacadas, podemos citar que fue comisario y director de edición del catálogo de la exposición Maestro Mateo, que se celebró con gran éxito entre los años 16 y 18, primero en el Museo Nacional del Prado, para a continuación poder disfrutar de esta exposición en el Museo de la Catedral. Su actividad investigadora se centra fundamentalmente en el estudio de los fondos artísticos de la Catedral, en particular del proyecto mateano y de la colección de tapices, siendo autor de numerosas publicaciones, artículos científicos y divulgativos y capítulos tanto de libros como de manuales. Y ya ahora sí que le dejo que presente a estas dos piezas, que son dos Santiagos estupendos. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia esta tarde a esta charla. En primer lugar, bueno, pues agradecer a mi amiga y compañera Esperanza por su presentación y por la introducción que ha hecho al tema, que luego desarrollaré, y también pues agradecer a la Real Sociedad Económica Amigos del País, especialmente a su presidente, Francisco Leonil, a su gerente, Javier Braje, al profesor José Manuel García Iglesias, que se ha encargado de dirigir este ciclo de conferencias sobre las colecciones artísticas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. Es un honor pues, poder participar en este ciclo, acompañando además a algunos de los grandes nombres de la historia del arte en Galicia en la actualidad, que figuran en el programa, y también volver a hablar en este mismo salón después de aquella conferencia sobre la colección de tapices de la catedral de hace, no sé, 3 o 4 años. Y como hablaba Esperanza, ya que estamos aquí, dos representantes de los principales museos de la ciudad, pues quiero comenzar haciendo mención al Museo Arqueológico de la Sociedad Económica, precursor, como ha dicho ella, de los museos de Galicia, y del cual formaron parte muchas de las piezas que posteriormente terminaron incorporándose al Museo de la Catedral Compostelana. Hoy veremos algunas de ellas también. Con este museo, inaugurado en 1884, como parte de las actividades conmemorativas del centenario de la Sociedad Económica de Santiago, creo que pueden estar relacionadas las dos enigmáticas piezas que protagonizan esta charla. Entonces vamos a hablar un poco antes de este museo, que desde los años centrales del siglo XIX comenzó a asentarse en Galicia, con cierto sentido patrimonial y de valoración de la historia local, todo ello desde una perspectiva romántica y acorde con aquellos tiempos. En este contexto comenzaron a surgir las primeras propuestas museísticas, tanto a nivel civil como eclesiástico, de las cuales la primera fue la del Museo de Pinturas de Orense, fundado en 1845 a partir de cuadros de monasterios de esa provincia desamortizados, y la segunda y primera en Compostela fue la de la Sociedad Económica de Amigos del País, que impulsó la creación de un museo arqueológico central de Galicia en el edificio de San Clemente, para el cual fue preciso preparar sus espacios tanto para la organización del museo y sus distintos apartados temáticos como para la exposición de las piezas. Para dar sentido a este nuevo museo, ordenar sus contenidos y principalmente realizar la labor de búsqueda y consecución de las obras que iban a constituir sus fondos, decidió crearse, conforme al funcionamiento tradicional de la sociedad, una comisión en la que se hallaban algunos nombres ilustres de la Compostela cultural y social de la época, entre ellos Vicente Martínez de la Riva, González Canales, Pedro Ballesteros, Antonio López Ferreiro, José Villamil y Castro, Luis Rodríguez Seoane, Juan Barcia Caballero o Bernardo Barreiro, quien además fue el ponente del informe de creación del museo y además realizó un arduo trabajo de concienciación social y de conceptualización de este nuevo museo a través de su Galicia diplomática. Y precisamente
A través de esta publicación periódica, junto a la propia revista de la Sociedad Económica y a la documentación de archivo que esta conserva en la Ciudad de la Cultura, por cierto, cuidadosamente digitalizada y a disposición de los investigadores en su propia página web, y también de algunos trabajos publicados sobre los primeros museos de la ciudad, entre ellos los realizados por Ana Belén Requejo, que fue compañera mía en el Museo de la Catedral en los primeros años, es posible ir dibujando el proceso de creación de este museo y sus vicisitudes en su corta historia, hasta que acabó dando origen a otras instituciones museísticas que recogieron su legado, entre ellas el Museo de la Catedral de Santiago. Aunque las sociedades económicas jugaron en toda España un papel destacado en el ámbito de las enseñanzas artísticas y las exposiciones regionales, el caso de la sociedad compostelana es única en lo que se refiere a experiencias museísticas, un hecho importante y que sin duda estuvo motivado por la inexistencia en su momento de propuestas en este sentido desde las administraciones públicas, y también a la vista del riesgo real de pérdida de un importante patrimonio cultural que, en opinión de los miembros de la sociedad económica de aquellos tiempos, merecía la pena preservar y difundir. Ya en 1868 se empezó a hablar del interés de formar un museo por parte de algunos miembros de la sociedad, tema que se retomó después, en 1877, gracias a un texto de Bernardo Barreiro, publicado en ese año, aunque hubo que esperar hasta los últimos meses de 1882 para que el proyecto comenzase a tomar fuerza como parte de los preparativos para el centenario. Fue en diciembre de ese año, de 1882, cuando Barreiro, desde Galicia Diplomática, lanzaba la siguiente súplica: la instalación para aquel ansiado día del Museo Histórico Arqueológico Gallego, procurando reunir, desde luego, tantos objetos de piedra y bronce como se hallan abandonados por doquier, medallas, armas, monedas, pinturas y otras joyas de la antigüedad y del arte, no olvidando los objetos de valor histórico que por medio de donativos pudieran fácilmente conseguirse. Este texto, que se acompañaba de diversos datos y referencias sobre el origen de la Sociedad Económica de Santiago, supuso el punto de partida para el museo y también toda una declaración de intenciones acerca de sus objetivos, temática, contenidos y posibles fondos a integrar, como dice el texto, por medio de donativos para conformar sus colecciones. Esta declaración de intenciones fue completada un año después en un artículo titulado «Los museos de antigüedades en Santiago», en el cual se hacía eco de su campaña, iniciada, como dije antes, allá por 1877, en favor de la creación de museos en Galicia y, en concreto, de un museo histórico arqueológico. A continuación pasaba a hablar de los dos proyectos museísticos que entonces se gestaban en la ciudad de Santiago y que esperaba que pudiesen inaugurarse al año siguiente. Decía Bernardo Barreiro que el hecho es que la histórica Compostela, la capital antigua de este fidelísimo reino, podrá abrir al viajero, en el año próximo, las puertas de dos museos arqueológicos donde se pase revista a las viejas edades, a las viejas glorias, donde se veneren reliquias de antiguos pueblos y de héroes inmortales, retórica propia de la época en la que se reivindicaba un pasado glorioso para la ciudad, llamando la atención esa referencia a que los museos abrirían al viajero en un moderno concepto de difusión del patrimonio local para el visitante que no ha perdido vigencia en la actualidad. Continuaba señalando que damos ya por hechos ambos museos, dada la responsabilidad de las corporaciones y el talento de las personas que han determinado su fundación. Primero, la Sociedad Económica, cuya comisión de informe la componen los doctores Vicente Martínez de la Riva y don Antonio López Ferreiro, y los excelentísimos señores Marqués de Algara de Grés y Rodríguez Seoane. Después, el Gran Seminario Central, por iniciativa del eminentísimo cardenal arzobispo de esta diócesis y con el distinguido claustro de profesores. Museo este último, el seminario, el primero de los de su clase en establecerse en España, con sede en San Martín Pinario,
y que Barreiro defendía que debía centrarse exclusivamente en el arte sacro y tener una función educativa para los futuros sacerdotes y religiosos. En cuanto al Museo de la Sociedad Económica, opinaba que a su título de Histórico Arqueológico de Galicia debería añadirse también el de Bellas Artes, concluyendo con una exhortación a la donación y cesiones de piezas para ambos museos y suplicando a la Sociedad Económica y al eminentísimo Cardenal Pallá no desmayen en la formación de sus respectivos museos que tanta importancia y gloria habrán de dar a Galicia y particularmente a su antigua capital, la muy noble ciudad compostelana. Por fin, el 11 de junio de 1884, la Comisión de la Sociedad Económica de Amigos del País para la creación del museo emitió su dictamen acerca de la fundación del Museo Arqueológico de Galicia, texto que se publicó 8 días después en Galicia Diplomática y el día 30 de ese mes en la propia revista de la Sociedad. En el dictamen, primeramente se lamentaban de que la iniciativa no hubiese partido de otras instituciones, citando expresamente su deseo de que se hubiesen planteado por el Estado diversos museos provinciales. Asimismo, incidía en el mal estado de conservación que presentaba el patrimonio histórico de Galicia y de los riesgos que corría si no se adoptaban medidas urgentes como la creación de este museo. Comentaba la ausencia de colecciones propias por parte de la sociedad y por ello la necesidad de contar con benefactores que las aportasen, concienciando de la utilidad de la reunión de las obras en el museo, señalando a continuación las necesidades y especificaciones de los espacios destinados al museo, poniendo como ejemplo el recientemente abierto, en aquel momento, Museo Nacional de Lisboa, y citando expresamente las dependencias del Colegio de San Clemente destinadas a albergar el nuevo museo. Por fin acudía al apoyo institucional de diputaciones, diócesis, cabildos y ayuntamientos. Este dictamen, definitivo para la creación poco después del museo, culminaba con una exhortación a la sociedad económica a dar este paso atrevido, resuelta a luchar con todo género de obstáculos y sinsabores por alcanzar la erección de este gran monumento a los siglos, que tanto pregonará el honor, el adelanto y las glorias de nuestra tan olvidada como ofendida patria. Solo un mes después de publicadas estas líneas, de nuevo Galicia Diplomática recogía la noticia de la apertura del Museo Arqueológico Central de Galicia, cuya inauguración estaba prevista para el día siguiente, 20 de julio de 1884, dentro de las actividades conmemorativas del centenario de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. Allí se invitaba a todos los amantes del país para que aportasen piezas a los fondos del nuevo museo, de manera que sirviesen para ilustrar la historia de Galicia. Se realizaba un repaso sobre la creación de algunos de los principales museos de Europa y de España, de su significación e interés para la identidad de sus comunidades, y además de a otras instituciones se hacía especial hincapié en la importancia de lograr una generosa colaboración por parte de la Iglesia. Se daban además, en este número de Galicia Diplomática, importantes datos sobre la organización del nuevo museo, que estaba dividido en 3 secciones: prehistoria, tiempos históricos, equivalente a Bellas Artes, y Edad Media, anticipando la posibilidad de incorporar una 4ª dedicada a la etnografía. Y para cada una se detallaban aquellas tipologías de piezas que encajarían en ellas. En el mismo número se incluía a continuación un primer listado bajo el título Objetos expuestos en el Museo Arqueológico Gallego, en el que figuraban algunas de sus piezas más destacadas. Este breve catálogo se completaba con comentarios acerca del origen de cada una de las piezas, procedencia, inscripciones y otros detalles, siguiendo una ordenación más o menos cronológica que se correspondía con la del propio museo. Esta relación continuaba en el siguiente número de la publicación, correspondiente al 3 de agosto de 1884, con más piezas siguiendo el mismo esquema. En esta relación aparecen varias piezas hoy pertenecientes al Museo de la Catedral o presentes en la propia basílica, algunas de ellas depositadas por el propio Cabildo,
que estuvo representado en este proceso por el canónigo Antonio López Ferreiro, y también otras piezas que acabaron en la catedral años después con la creación del museo catedralicio, que, como hemos comentado, podría considerarse como el continuador de la labor iniciada en este momento por la Sociedad Económica. Además, el texto aporta interesante información sobre el nuevo museo, que estaba instalado en, nos dice Barreiro, los locales de planta baja, con 2 salas altas en el lienzo este del hermoso edificio de San Clemente, y también que el breve tiempo no ha permitido la apertura de todas sus dependencias, en las que hay que ejecutar obras de gran consideración. No obstante, el Museo Gallego, gracias a los esfuerzos de la Comisión y a la espontaneidad y patriotismo de las personas ilustradas, se presenta, después de solo 15 días de trabajos, riquísimo en preciosidades de todo género. Este número de Galicia Diplomática del 19 de julio de 1884, correspondiente a la apertura del museo, se completó con un suplemento especial donde se reproduce el discurso íntegro de don Luis Rodríguez Seoane con ocasión de la inauguración del Museo Arqueológico Central de Galicia, entre paréntesis, fundado por la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago el día 19 de julio de 1884. Durante los meses inmediatos a la creación del museo fueron incrementándose las donaciones y los depósitos tanto por parte de instituciones como el Cabildo Compostelano o el Ayuntamiento, como de particulares, entre ellos algunos de los apellidos con más solera de la ciudad. No obstante, a pesar de todo este trabajo, tanto el previo como el marco teórico que se fue estableciendo, el esfuerzo realizado por los miembros de la comisión para consolidar el museo, parece que en los años siguientes la situación se fue complicando y ya en 1889 José Villamil daba cuenta de las gestiones que se realizaban para que el Estado asumiese la gestión del museo y de las dificultades de diverso tipo que la sociedad se encontraba para continuar con el proyecto. Decía Villamil que hace algunos años que con el nombre de Museo Arqueológico Central de Galicia estableció la ilustre Sociedad Económica de Santiago un depósito de antigüedades que no adquirió el desarrollo que se esperaba, ya porque muchos de los más entusiastas miembros que constituían la comisión organizadora han fallecido o viven actualmente ausentes del país, ya porque la sociedad carece de recursos para adquirir o trasladar los objetos de los que tiene conocimiento y se hallan diseminados por Galicia, ya por diversas causas cuyo relato es por el momento inoportuno. A pesar de observarse todas estas dificultades y cierto estancamiento en la actividad del museo en los años siguientes, todavía se incorporaron a sus fondos algunas piezas nuevas, sobre todo en 1909, con ocasión de la Exposición Regional Gallega, que incluyó obras de mejora en los espacios del Museo de San Clemente para acoger la sección arqueológica de dicha exposición. Continuó en la siguiente década, en la que incluso durante unos años el Ministerio aportó a un funcionario especialista en el ramo para asumir la gestión técnica del museo, hasta que en 1920, por falta de fondos, se retiró esta figura y con ello el museo inició su decadencia definitiva. Buena parte de los fondos allí depositados, tanto en la primera etapa como con ocasión de la exposición de 1909, fueron retirándose y muchos de ellos pasaron a la Catedral Compostelana, donde se preparaba la apertura de los museos catedralicios que acabaron por heredar, en buena medida, el papel del Museo de la Sociedad Económica desde finales de la década de los años 20, sin que tengamos una fecha concreta en que éste dejó de funcionar, probablemente en el entorno del año 1930. Aún hubo en los años 40 un nuevo intento de poner en marcha el museo en una nueva sede, opción que quedó descartada finalmente en el año 1945. Bien, en relación con todo este largo proceso, podrían o deberían estar las dos imágenes que hoy nos ocupan, representaciones de Santiago el Mayor, hoy supervivientes junto a otras piezas que nos rodean y que se guardan en estas dependencias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, como testimonio de aquel tiempo. Sin embargo, y de ahí el título que le he dado a esta charla,
continúan siendo dos obras enigmáticas por cuanto, a pesar de haber realizado una afanosa búsqueda, que ahora contaré, no he localizado información acerca de su origen y forma de ingreso en los fondos de la sociedad. La única documentación en que aparecen ambas piezas citadas es la correspondiente a su salida en préstamo temporal con ocasión, como decía Esperanza, de la exposición inaugural del Museo de las Peregrinaciones en el año santo de 1965. En el archivo de la Sociedad Económica se conserva el acta de recogida de piezas para la exposición de Imaginería y Arte Jacobeos en Galicia, firmada por el comisario de Patrimonio Artístico, Manuel Chamoso Lamas, con fecha 2 de julio de 1965, en donde figuran respectivamente con los números 2 y 3. La número 2, una imagen de Santiago Peregrino Sedente, realizada en piedra caliza, fechada en el siglo XV y atribuida a la escuela burgalesa, acompañada del comentario, algo deteriorado, con desconchados. Y con el número 3, una imagen pequeñita de Santiago en pie, de piedra caliza, restos de policromía, siglo XVI, acompañada de las observaciones: mutilado, falta la mano derecha y rota la base. Junto a ellas aparecen, en este acta, otras dos piezas de temática jacobea, también pertenecientes a los fondos de la Real Sociedad Económica. Dos tablas con escenas de la vida de Santiago, procedentes de una puerta, y un vaciado en yeso con un Santiago Matamoros. Y el acta concluye que se recogen estas piezas en el día de la fecha para su traslado al Museo de las Peregrinaciones de la ciudad, para figurar en la exposición que se celebrará del 24 de julio al 31 de octubre del año del curso. Más o menos similar, aunque más desarrollada, es la información que sobre ambas piezas nos ofrece el catálogo editado con motivo de esta exposición inaugural del Museo de las Peregrinaciones en su antigua sede de la Casa Gótica, publicación que he conocido gracias al profesor Izquierdo Perrín, que fue editada por la Dirección General de Bellas Artes y realizada por el comisario de la exposición, Manuel Chamoso, con el título Museo de las Peregrinaciones, exposición inaugural, Imaginería Jacobea, Orfebrería y otras artes relacionadas con el culto a Santiago en Galicia. En este catálogo, que sigue la ordenación por salas de la exposición y ofrece jugosas imágenes del montaje en aquel primer momento del Museo de las Peregrinaciones, se refiere en su página 52 que en la sala de escultura, con el número 8, se encuentra un Santiago Sedente de piedra caliza que presenta las siguientes características: rota la nariz y perdida la venera del sombrero, mutilados los dedos pulgar e índice de la mano derecha y el índice de la izquierda, falta la parte superior del báculo y el ángulo inferior de la escarcela. Atribuida en el catálogo al arte burgalés del siglo XV, se le asignan 87 centímetros de altura y se concluye que pertenece a la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela. Esta ficha se acompaña de una fotografía de la obra en la que se puede comprobar la descripción facilitada por el texto, la cual coincide plenamente con el estado de conservación que actualmente presenta la obra casi 60 años después de su presencia en aquella exposición. Solo hay un elemento que no se cita, quizá porque aún no lo presentaba, ya que en la foto publicada no se llega a apreciar, y que ahora es muy evidente. En algún momento la escultura se rompió por el cuello y fue pegada de nuevo de manera algo tosca, tal vez, como me sugirió en su día Javier Braje, porque hasta época reciente se localizaba en la planta baja de este edificio, en la zona de aulas, y allí pudo verse golpeada en algún momento por algún niño. En cuanto a la segunda de las esculturas que nos ocupan, aparece referenciada en el catálogo justo a continuación, en este caso sin fotografía que acompañe a su breve ficha, en la que se indica Santiago, caliza policromada, mutilada la mano derecha y el índice de la izquierda, rota la peana, arte castellano, comienzos del siglo XVI, 0,54 metros de alto, Sociedad Económica de Amigos del País, Santiago de Compostela. Descripción que coincide con esta escultura que hoy nos acompaña. Además de por la mención a nuestros dos Santiagos,
Este catálogo resulta de especial interés no solo por el texto de presentación de Manuel Chamoso, declaración de intenciones de los contenidos que debería tener el Museo de las Peregrinaciones, sino también porque presenta una destacada selección de piezas de temática jacobea repartidas por museos y colecciones de toda Galicia, muchas de las cuales han integrado tiempo después otras exposiciones temporales de idéntica temática y algunas de ellas se acabaron sumando a los fondos del actual Museo de las Peregrinaciones y de Santiago. Y este catálogo es, como decía, la única referencia bibliográfica hallada en relación con estas dos piezas. Como la comentada acta de salida es el único documento que se ha hallado respecto a ellas, de ahí ese término que he utilizado de enigmáticas. Resulta, desde luego, curioso que dos esculturas tan destacadas no hayan sido objeto de mayor atención hasta la fecha, máxime considerando la detallada documentación que conserva la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago en su archivo histórico. Personalmente no tengo dudas acerca de su relación con el desaparecido Museo Histórico y Arqueológico impulsado por la Real Sociedad, bien en su primera etapa, bien con motivo de la Exposición Regional de 1909. Y en relación con ello voy a exponer algunas hipótesis que se abren a partir de los inventarios y la documentación conservada. Se ha comentado el proceso de conformación del museo, que en un tiempo récord, apenas un mes, entre el 19 de junio en que se publicó el dictamen de la comisión y el 19 de julio en que se inauguró el museo, reunió un buen número de piezas procedentes de instituciones y particulares. Entre otra documentación, el archivo de la Sociedad Económica conserva varias anotaciones manuscritas y el libro de inventario en el que se fueron recogiendo los depósitos y donaciones de piezas a lo largo de aquellos días. El grado de información que nos ofrece este libro de inventario es bastante disperso y si en ocasiones se dan muchos detalles de las piezas, otras veces apenas es posible identificar exactamente a qué se están refiriendo, y este puede ser quizás el caso de nuestros dos Santiagos enigmáticos. Curiosamente, de todos los objetos reunidos en el citado inventario, son más de 60 páginas, creo recordar, una vez repasadas las descripciones, fechas de ingreso y devolución de las piezas y demás datos, solo quedan dos parejas de piezas que se podrían corresponder con estas y que además, al no figurar como devueltas a sus depositarios, debieron quedarse en poder de la Sociedad Económica. La primera de ellas aparece referenciada con el número 2 en el inventario con fecha de ingreso 14 de julio de 1884 a nombre de don José María Pato, con el fin de exhibición y la siguiente descripción: una estatua de piedra. Dato que nos aporta poca información, pero que se ajusta a uno de los Santiagos, máxime considerando, como se ha comentado, que no figura fecha de devolución y que no cuenta la sociedad en este momento con otras piezas de estas características en sus folios. La segunda presenta esa misma descripción de una estatua de piedra y nos serviría, por tanto, este mismo argumento. En este caso figura con el número 15 del inventario con fecha de ingreso 15 de julio de 1884, con el mismo fin de exhibición y procedente de don Felipe Cima de Vila. La segunda opción es que ambas hubiesen ingresado juntas, y en este caso solo podrían ser las dos estatuas de mármol entregadas el 16 de julio de 1884 y que figuran en el inventario con el número 20, depositadas junto a otros objetos por don Ignacio Caballero. Como ya hemos comentado, los Santiagos son de piedra caliza y no de mármol, pero quizás, como no era infrecuente en la época, pudieron confundir el material por ser del mismo color. Obviamente ninguna de estas dos opciones es concluyente y se comentan como posibles hipótesis, pendientes de tratar de profundizar si apareciesen nuevos datos. Pero lo que está claro por la documentación manejada es que esas cuatro esculturas, entre las que podrían estar las dos imágenes de Santiago, no fueron devueltas o no figuran como devueltas a sus propietarios, como es el caso de otras muchas que solo estuvieron por un tiempo limitado en la exposición, entre ellas el numeroso fondo prestado por el Cabildo a través de López Ferreira.
Otra posibilidad que se extrae del análisis de la documentación conservada en el archivo de la Sociedad Económica estaría vinculada al relanzamiento del museo con motivo de la celebración en el claustro del Colegio de San Clemente de la sección arqueológica de la Exposición Regional Gallega del año 1909. En este punto consta documentalmente en la memoria del año 1908, en plenos preparativos para la citada exposición, el ingreso de nuevas piezas en los fondos de la sociedad, tal y como se refleja en el apartado Biblioteca y Museo de la Sociedad en esta memoria, que nos dice que para enriquecerlas se han recibido algunos valiosos donativos de libros y de objetos de arte unos y curiosos otros que se detallan al final de esta memoria. Y en efecto, al final de la memoria se abre un apéndice titulado Donativos recibidos por el Museo y Biblioteca, que sin embargo se ha dejado en blanco, por lo que no podremos saber realmente qué piezas ingresaron ese año con ocasión de la Exposición Regional Gallega, ni si entre ellas tal vez pudieron encontrarse los dos Santiagos que nos ocupan. Aunque los resultados de esta investigación en busca de los orígenes, procedencia y forma de ingreso de las piezas no ha sido, como hemos visto, concluyentes, seguimos estando ante unas esculturas enigmáticas, en el curso de la misma ha habido algunas sorpresas destacadas, 3 descubrimientos importantes que me gustaría compartir esta tarde con todos ustedes. En primer lugar, en los inventarios se citan unas anotaciones iniciales, un Santiago Apóstol, siglo XI, bizantino, donación de González C. para el museo, que en principio me hizo pensar en una de las imágenes que nos ocupan. Por su parte, al final del libro de inventario, sin número, se hace constar la entrada en septiembre de 1886 de una estatua bizantina representando al apóstol Santiago sentado, de piedra, siglo XI, y pintada, procedente de Carril. Obviando la calificación de bizantina, asimilable entonces a románica, y la datación del siglo XI, esta descripción podría llevarnos a identificarla con nuestro Santiago sedente, aportando asimismo los datos de que procede de Carril, una iglesia parroquial bajo la advocación de Santiago, y que además siempre tuvo una especial relación con la catedral compostelana. Y también nos da el dato de que fue un regalo al museo de don Vicente González Canales, a la sazón uno de los miembros de la comisión para el Museo Arqueológico de la Sociedad Económica. Sin embargo, en un registro, como ven, atípicamente detallado en comparación con todos los demás que figuran en el inventario, se aporta más información que permite identificar con precisión la obra a la que se está refiriendo y que no se trata de ninguna de las imágenes que hoy nos ocupan, sino del Santiago sedente y coronado que desde su inauguración forma parte de la colección permanente del Museo de la Catedral. De este modo, gracias a esta anotación de inventario, hoy tenemos la noticia de que esta escultura, hasta ahora catalogada como de procedencia desconocida, llegó a Compostela desde Carril y que fue regalada por Vicente González Canales al Museo Arqueológico de la Sociedad Económica, desde el que estuvo presente, como se aprecia en distintas fotografías de la época, en el Colegio de San Clemente durante la exposición de 1909. Y por fin, como otras muchas piezas que formaron parte de la misma, terminó incorporándose a los fondos catedralicios con destino a su museo. La información a la que me refiero, dice lo siguiente: la estatua tiene detrás, en letras negras, la siguiente inscripción copiada a la letra. Se pintó en el año 1824 a devoción de Manuel Álvarez Villamil y fue retocado en 1517. Misma información, junto a un número de registro en color rojo, el 139, que seguramente corresponde al momento de su musealización, que podemos observar todavía en el reverso de la escultura hoy expuesta en el Museo de la Catedral. Esta pieza, claramente influenciada por la imagen sedente del altar mayor de la catedral, que concibió el genio del maestro Mateo, para señalar el lugar bajo el cual se encuentra el sepulcro apostólico, nos sirve además como puente cronológico en la evolución del modelo de apóstol sedente que nos ocupa, como decíamos, del entorno del año 1500,
respecto a la iconografía original mateana fechada hacia 1211, momento de la consagración de la catedral compostelana y del final del proyecto del maestro Mateo. La siguiente novedad, a través del estudio de los inventarios del Museo de la Sociedad, es aquella que figura con el número 37 y fecha de entrada 17 de julio de 1884, junto con diversas piezas cedidas por el Cabildo Catedralicio bajo el título La péndula del reloj de la catedral. Referencia similar se repite en fecha agosto de 1886, cuando se devolvieron al Cabildo aquellas piezas, incluyendo una péndula del antiguo reloj. Sobre esta péndula hallamos detallada información en aquel listado de objetos expuestos en el Museo Arqueológico publicada por Bernardo Barreiro en Galicia Diplomática el 3 de agosto de 1884, donde describe una péndula enorme perteneciente al reloj que había en la basílica antes de construirse la actual. Esta péndula es de bronce y acero, tiene los atributos del apóstol y un relieve que representa la barca tripulada por los discípulos conduciendo el cuerpo muerto del Cebedeo. Completando dicha información con la transcripción de una inscripción que se leía en la parte de debajo de la pieza, que decía: por mandado del señor fabriquero don Antonio Díaz Antoñana, siendo vedor don Agustín Calviño, se reedificó y mudó el modo de dar cuerda y escape a péndula real por el artífice don Ángel Almeida y Selleros, natural de Santiago, año 1826, es decir, 4 años antes del encargo a Andrés Antelo del actual reloj de la catedral. Tal vez se esté refiriendo al reloj barroco, construido por Juan van Gorpe en 1680 dentro del proyecto de Andrade y que consta fue reparado en diversas ocasiones, pero seguramente no sustituido hasta 1831. En todo caso, la nota de un relieve en bronce de la traslación podría estar refiriéndose a una pequeña pieza hoy expuesta en el museo y que encajaría con la descripción de la pieza principal de la péndula del reloj desgajada del resto de elementos descritos. Y aún habría un tercer descubrimiento fortuito en esta revisión de los inventarios de la Real Sociedad Económica, la de, según la descripción publicada por Bernardo Barreiro en agosto de 1884, un león de pie, manteniente de un escudo que sirvió para flanquear con otro y sobre columnas algún pórtico. El escudo está cruzado por la insignia de la Orden de Santiago, sobre la cual pasa una barra engolada, viéndose una estrella sobre el jefe. Apareció este escudo perteneciente al siglo XVI en la casa que fue del señor don José Alonso Sal y que coincide con una pieza que tras un tiempo en los almacenes del museo actualmente forma parte de su colección permanente. Bueno, tras este paréntesis, y ya para concluir, volvemos a nuestras dos imágenes enigmáticas. Ambas ya fueron descritas y comentadas por el profesor Izquierdo Perrín en su conferencia del pasado mes de marzo, en el que además se pusieron en contexto con las iconografías de Santiago, principalmente de la Catedral Compostelana. Como hemos visto, sobre la primera, Manuel Chamoso apuntaba a un taller burgalés del siglo XV. En mi opinión, se trata de una pieza hispano-flamenca que podría marcarse en la segunda mitad del siglo XV y, como no podía ser de otro modo, deriva del modelo creado por el maestro Mateo en la catedral hacia el año 1200, primero en el Pórtico de la Gloria y poco después en la imagen situada sobre el altar apostólico. Con el paso de los años, el modelo ha ido evolucionando y además la posible procedencia de la obra, quizás en el entorno del Camino de Santiago, lo ha modificado convirtiéndolo en un apóstol peregrino sedente. De este modo ha desaparecido el báculo en Tau y la cartela relativa a su predicación en Galicia, asumiendo atributos más propios del peregrino, como son el bastón, aunque le falta el remate, el sombrero con la venera, que también se ha perdido, y el morral que cruza de su pecho y cuelga en un lateral. Por otra parte, mantiene otros elementos propios del apóstol, como son la túnica, el libro o los pies descalzos. Supone, por tanto, un modelo iconográfico híbrido entre el peregrino y el apóstol, que cabe situar, como digo, quizás en algún lugar próximo al camino.
Por otra parte, hoy se nos muestra sin policromía, aparentando ser una pieza de mármol, algo que hay que poner en el ámbito romántico de mediados o finales del siglo XIX, cuando, seguramente, se trabajó afanosamente para suprimir su policromía original, de la que no quedan vestigios, y sí muchas erosiones y rascaduras superficiales sobre el soporte. La ausencia de daños más profundos en la obra, de un material delicado como es la piedra caliza, parece indicarnos que debió estar en un interior, seguramente en un altar o un retablo dedicado a Santiago, tal vez en algún lugar afectado por la desamortización, desde donde acabaría pasando a manos particulares y a través de ellas, como he apuntado anteriormente, ingresaría en los fondos de la sociedad económica. Por lo que se refiere al Santiago peregrino, parece algo posterior, en las primeras décadas del siglo XVI, y de un autor que todavía bebe de la influencia hispano-flamenca que fue tan propia del arte castellano de la época. En este caso ha conservado buena parte de la policromía y a través de ella podemos ver un intento en reproducir con pintura los brocados metálicos de los ropajes tan propios de los años finales del siglo XV y primeros del XVI. Salvo en el rostro, la obra acusa cierta pesadez tanto en los volúmenes como en los paños, lo que hace pensar en un autor periférico que toma como base modelos de los centros de producción de la época, sin descartar que pueda ser incluso una pieza de procedencia gallega. En cuanto a la iconografía, responde plenamente al modelo de apóstol peregrino, que desde la catedral compostelana fue evolucionando hasta convertirse ya en el barroco en el primero de los peregrinos. Ha perdido su mano derecha, en la que llevaría el bordón, mientras que en la izquierda porta el libro cerrado. Lleva los pies descalzos, no tiene morral ni esclavina, y en cambio sí viste el sombrero típico de la época, similar en este caso al de la imagen anterior, con la venera en su parte frontal. Por sus características, pequeño tamaño, material y estado de conservación, también debió pertenecer a algún altar o retablo interior y no estuvo, por tanto, expuesta al exterior. En conclusión, las colecciones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, objeto de este ciclo, conservan dos interesantes esculturas de Santiago el Mayor. Ambas las he considerado, pueden considerarse enigmáticas en cuanto a su origen y procedencia, pues no se ha hallado documentación al respecto, más allá de las hipótesis apuntadas en esta charla, que las relacionan con la serie de objetos artísticos, arqueológicos y curiosidades que ingresaron en los fondos de la sociedad en relación con su museo, pionero de las instituciones museísticas de Galicia y, en cierto modo, precursor del actual Museo de la Catedral. Ambas piezas, en sus iconografías, responden a la evolución de modelos surgidos en la propia catedral compostelana, ya en un momento en que se avecina un cambio estilístico que supondrá el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Y además, en el proceso de estudio de la documentación conservada en la sociedad, pues han aparecido interesantes descubrimientos en relación con otras obras hoy conservadas en el Museo de la Catedral, las cuales han sido también comentados aquí esta tarde. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ramón, por tu ilustrada exposición y además por compartir tus descubrimientos con nosotros hoy. Bueno, antes de dar paso a alguna pregunta, si es que la hay, quería recordar, por alusiones al centenario de la Sociedad Económica, que hace escasas fechas nos enteramos de que en algún sitio, tirado en un almacén, más que un almacén, en un trastero, estaba la placa del año 1884 que conmemoraba el centenario. Tuvimos la suerte de poder recuperarla y está colocada en la entrada, en el hall de entrada, en el descanso de las escaleras, no en esta puerta, sino en la otra. Es la original de 1884, que como corresponde a aquel año, estaba en el edificio de San Clemente, que todos sabemos que no fue pacífica la salida de la Sociedad Económica de ahí y posiblemente anduvo dando tumbos. La suerte
que tuvimos es que está intacta, razonablemente bien conservada y ahí la tenemos. En todo caso, con tu permiso, damos paso al turno de preguntas del público. Bueno, ya que nadie se anima, yo más que preguntas, pues quiero felicitar a Ramón porque ha hecho un trabajo excelente y se ve ahí una buena labor de investigación y un buen discípulo del profesor que fue nuestro García Iglesias, de los dos. Entonces, bueno, pues felicitarle porque la verdad que es un trabajo fantástico. Y muy entretenido fue. Sí, me imagino, ¿no? Y aparte que tuvo que ser emocionante el de repente ir encontrando esas referencias y, bueno, todo el estar en el Museo de la Catedral, empezar a relacionar qué podían ser esas piezas que aparecían aquí citadas. Pues, bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Sí, yo quería preguntarle a Ramón, que es antiguo amigo mío además, más que preguntarle que abundara en el papel que jugaban esos Santiagos apóstoles que se encontraban los peregrinos en el año 1500, 1600, 1700 a lo largo de las rutas jacobeas. Bueno, pues probablemente darían ánimos y irían marcando un poco la meta final, ¿no? Lo que se iban a encontrar en la meta final. Pienso yo que la impresión que se llevarían pues sería de cercanía y podrían ir anticipando. Había mucha gente que incluso no llegaba al final. Entonces, bueno, se tendría que consolar con estas piezas de consolación, digamos, que había por el camino, como digo, de modelos que surgen en la catedral y van evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, supongo que irían eso marcando hitos. No está claro que estas, en concreto, pues procedan de algún sitio así, pero quiero pensar, por buscarles un sentido, que tenían esa relación. ¿Quién, yo? Me pareció que pedías la palabra. Bueno, no. Vamos, me dejó asombrado por lo que le ha extraído al tema de jugo, ¿no? Es muy buena la intervención. Y la única reflexión que se me ocurre a mí, me parece que la vía burgalesa es posible. Yo te pregunto, ¿no podría ser posible también una vía portuguesa? Por la piedra caliza, Claro. sí, sobre todo en la más pequeña, aunque en la cara es un poco... Las únicas que estuve buscando piezas similares por la ciudad, y las únicas piezas pequeñas de piedra caliza, un poco en esta línea y en esta época que encontré, están precisamente atribuidas a talleres portugueses, son dos que hay en Sar, en San Blas y un San Agustín, que hay en el Museo de Sar. Son más o menos de este mismo tamaño, pero son diferentes, pero bueno, por buscarles un parecido, ¿no? Puede ser, lo de la piedra caliza, la cara que tiene este sedente, bueno, podría tener ese... Es que, por ejemplo, en relación con el Santiago que está en el Hospital Real, Sí. 1508, Es una por ahí podría andar, yo creo que también. Me pareció demasiado rotunda, que yo también la seguí, la opinión de Chamoso de que era de Burgos. Yo, cuando lo leí, confieso que pensé que jugaba con ventaja, en el sentido de que sabía de dónde venía la pieza. Pero vista la pieza en Santiago, no lo sé. Casi toda la piedra caliza que hay aquí, que yo conozco, es de procedencia portuguesa. Coimbra. Sí. Coimbra. Entonces sí, aunque las caras las son un poco germánicas, Salamanca. las veo un poco flamencas. Salamanca también, sí. Pero bueno, dicho esto, magnífica la conferencia, el que hayas extraído para tu museo información es sumamente gratificante para ti y para todos. Esas relaciones con el Santiago Coronado, que a todos nos ha traído de Coronilla, ¿no? Que está en la catedral, y la otra pieza que has marcado, magnífica. Así que le hayas dado un sentido a la traslación esa, que tampoco sabíamos de dónde venía, y tú ahora ajustas a un determinado lugar, me parece magistral. Hay que tener muchos años de conocimiento de la catedral para llegar a esas conclusiones. Enhorabuena. Gracias. Bueno, yo también, además de felicitar, porque me pareció espectacular, vamos, la documentación, cómo se puede extraer tanta información
algo que a mí se me queda muy lejano, ¿no? Los que no somos de letras nos cuesta mucho más todo esto, ¿no? Pero tú recuerdas una frase ahí que has comentado, que estuvo expuesta ahí, de Villamil. Un poco yo me siento, lo que formamos parte de la Junta Directiva en estos momentos, ¿no? Es la trayectoria de la propia sociedad económica, ¿no? Y cómo se han ido perdiendo cosas y nuestra guerra, que comentó el presidente, que estamos en estos momentos buscando un cobijo para todo lo que tenemos ahí guardado, empaquetado, ¿no? Y hasta en un sitio que tuvimos que nos echaron prácticamente, ¿eh? Entonces, no sé, como expertos, tanto Esperanza como Ramón, en temas museísticos, ¿qué posibilidades hay que en Santiago pueda haber un refugio para todas estas cosas que ya no solamente son de la sociedad económica, sino nos consta de otros grupos, como, no sé, hablábamos antes de la familia Baltar, ¿no? Y que están en los trasteros porque no hay dónde ponerlos? ¿Qué posibilidades puede haber de salvar esto? Pues es una pena, ¿no? Lo he pensado varias veces desde que me lo comentó el profesor García Iglesias. Bueno, como nosotros estamos en una asociación también que vive sus dificultades, podemos comentar, ¿no? Con el Consejo Galego de Museos qué solución se puede dar a esto. A mí se me ocurre, está pendiente la ampliación del Museo do Pobo Galego en esos nuevos espacios del ala sur, que va a tener una parte dedicada a la historia moderna, que ahora va a abrir unas salas de medieval, ¿no? Y si no, habría que intentar buscar algún sitio. Bueno, yo creo que la colección lo merece, ya no solo la colección, sino toda esta historia, y por eso me metí de lleno en ella un poco estos días, porque la conocía de cuando había hecho la tesis y tal, que había consultado los trabajos de Ana Requejo sobre todo, pero sí, ahora me metí más y obviamente pues ya no solo las piezas, es toda esa historia de germen de los museos de Galicia que está aquí, que no merece este tratamiento, desde luego, de una ciudad cultural que se quiere llamar como Santiago. Pues habrá que buscar un poco entre todos soluciones. Habría que hacer una exposición de la catedral dedicada a la iconografía de Santiago, que no está hecha. Es complicado el tema de los espacios, ahora hablamos. Nosotros hemos mantenido contactos, Esperanza es testigo de uno de ellos. Sí, no solo los espacios, sino lo más complicado es después el poder conservar lo que se puede, bueno, almacenar, entre comillas. Claro, lo interesante es que haya, lo que decías tú, Ramón, que el museo se fue muriendo, sobre todo cuando el Ministerio dejó de dotar a una persona que se ocupaba de esa conservación. Entonces, la complicación mayor no es abrir un museo o tener una sala de almacén, sino después, bueno, pues que haya personal que pueda mantener esa colección en unas condiciones Nos mínimas. pasa en el Museo de la Catedral también. En todos. Tenemos cientos de piezas que no podemos exponer, incluso alguna nueva adquisición, por no tener espacios suficientes para... Es increíble que luego hay contenedores en Santiago, un montón, exposiciones temporales irregulares, cuando menos, en buenos espacios, y que no haya una apuesta por colecciones estables, darnos sentido. Necesitaríamos a alguien, como tiene en este momento Pontevedra, en donde pasó algo tan maravilloso como que un ayuntamiento compra un convento, se lo cede a la Diputación se lo cede a un museo, y resulta que Santa Clara de Pontevedra pasa de ser un edificio en el que solamente quedaban 2 monjas que ahora están aquí, a ser un espacio que va a albergar un montón de arte religioso. Te digo, es una buena alianza en ese caso entre un ayuntamiento, además todos de signos distintos, un ayuntamiento, una diputación y un museo tan prestigioso como es el Museo de Pontevedra. Aquí ha pasado un poco lo de que decía el Museo Pobo Galego, el consorcio les ha facilitado los fondos para habilitar todos esos espacios y ampliar el museo, ¿no? Habrá que seguir, no decaer. Bueno, esa es una buena propuesta, porque sí que es verdad que están montando esa sección de Museo de Historia de Galicia, digamos, en el Museo do Pobo,
y el problema que tienen es que no tienen piezas. Nosotros les hemos prestado muchas piezas. Es que no tienen piezas, sí. Y ahora, de hecho, en la parte medieval están teniendo muchos problemas para... Sin embargo, nosotros estuvimos hablando con el Museo Pobo, lógicamente, porque hablamos con el de las peregrinaciones, y nos manifestaron que no tenían espacio donde exponer todo lo que tenían almacenado, que ya no recibían nuevas piezas porque no tenían capacidad y que por lo tanto no tenía ningún sentido plantear el ponerlo nuestro. Hombre, nosotros no renunciamos a nada, eso por supuesto, y seguiremos peleando para que, manteniendo el conjunto, porque este conjunto, como tú contabas muy bien, es una historia, ¿no? Es una historia. Desmembrarlo, pues bueno, puede tener su... Nunca lo desmembraría. Claro, es que por ejemplo en el Museo del Pobo les puede interesar una pieza o dos concretas para rellenar algún hueco de su discurso del que no tienen piezas, pero la colección completa es complicada. Nuestra aspiración es, una, tenerla bien conservada. Aquí no podemos tenerla bien conservada, tenerla custodiada. Esto es un edificio que compartimos con más gente, y tenerla expuesta. Que no solo se vea a través de nuestra página web, sino que se pueda disfrutar por parte pues, del que quiere ir a verlo, lógicamente. Esto es de la sociedad económica, pero la sociedad económica es una entidad declarada de utilidad pública, es decir, esto es de la sociedad, no es... Me gusta recalcar que es de la sociedad, porque ahora casi todo es de algún organismo público, político, y esto no, esto es la sociedad civil la que lo maneja. Nosotros seguimos peleando y cualquier iniciativa, ayuda o comentario como el que acabas de hacer, de que tú tampoco desmembrarías esta colección, pues es bienvenido. Nosotros llevamos ya un tiempo... No, es el pensar de la Junta Directiva, pensamos exactamente igual, nos parecería terrible separarlo, ¿no? Sí, porque romperlo, ¿no? todo cuenta esa historia por separado. En todo caso, nosotros estuvimos y seguimos estando abiertos a hacer cesiones temporales para exposiciones, para tal. Ahora comentábamos ahí el cuadro de Elvira Santiso, que estuvo en la exposición de la Casa del Pozo. Claro, allí estaba tan bien iluminado que daba gusto verlo, ¿no? Entrabas y además estaba como a un lado a la izquierda y llamaba la atención entre la proporción del tamaño de las demás que lo rodeaban y la luz, llamaba la atención. Y aquí lo tenemos en un hueco que no es el mejor, pero es el que tenemos, no tenemos otro. No se disfruta de la calidad de lo que hay estando así. Ya no quiero comentar cómo están embalados el montón de cuadros y demás cosas que hay ahí. Después sí que, pues eso, ahora que estuve consultando, pues claro, tenéis una web increíble, el museo virtual, pues eso, es un modelo de otras instituciones más grandes, no tenemos todas esas, y lo del archivo digitalizado, poderlo consultar, facilita mucho las cosas. Esto se pudo hacer en unos días gracias a eso, a que estaba todo allí, era cuestión de ir mirando. Y nosotros habíamos hecho una exposición en 1996 en la Rúa del Villar, en la asociación, que José Manuel se encargó de organizarlo, fue espectacular. Sería cuestión, porque la verdad se olvida, todo se Estaba olvida muy rápido, entonces a lo mejor se puede intentar volver a hacerla para retomar el tema de un lugar estable. Es un proyecto que se puede ir buscando y planteando. Nosotros en la Junta Directiva desde hace muchos años, consciente de nuestras limitaciones presupuestarias y de nuestras limitaciones de espacio, siempre apostamos por ir por los medios digitales, es decir, lo que no podemos enseñar físicamente aquí, que pueda ser observado a través de una pantalla de ordenador en cualquier sitio. La última incorporación, el Museo Virtual, que está sin acabar, nos falta todavía un buen trecho y que estamos ahí peleando para recaudar fondos que nos permitan completarlo, pero es una de las iniciativas fundamentales desde hace muchos años. Lo de la digitalización del archivo nos lo financió la Fundación Barrera hace 10 o 12 años, ¿no? 15. Fue en el 16, en 2006 sería. En 2006.
2006, por ahí, o sea, hace ya años. Ya teníamos esa, como junta directiva, quiero decir, siempre estuvimos deseosos de eso, de trasladar ahí. Y bueno, yo, en nombre de la junta directiva, agradezco mucho tus palabras de la web, porque joder, nos da ánimo dentro de la desesperanza con la que nos topamos a la web, veces. los catálogos publicados, tanto del archivo que para poder ir buscando y como tenéis ya mucho andado. Bueno, ahora hay que buscar un espacio. Sí, es la gran asignatura pendiente. La verdad que nos ocupa mucho tiempo a la Junta Directiva el tema del espacio. Pero bueno, somos 239 años de existencia tiene esta sociedad. Si no lo consigue esta Junta Directiva, lo conseguirá otra. No va a haber problema. Bueno, no sé si hay más preguntas o más comentarios. Bueno, yo quiero agradecer a todos vuestra presencia, especialmente estos dos señor y señora que nos han ilustrado tan maravillosamente. Comparto la sorpresa y la agradable sorpresa que decía Juan en cuanto a los descubrimientos y en cuanto es cómo nos has contado la historia de la sociedad económica, pero desde otro punto de vista. Aprovecho para deciros que la siguiente conferencia de este ciclo será el 10 de mayo, será aquí mismo, a la misma hora, versará sobre el retrato que tenemos de Domingo Fontán, será impartida por Francisco Durán, el profesor titular de Geografía, y presentado por Begoña Fernández Álvarez, que también es profesora de Historia del Arte de nuestra universidad. Y tenemos otro ciclo, que también podéis seguir a través de nuestro canal de YouTube, que nosotros titulamos Compostela 2023-2027, presente y futuro, haciendo referencia a ese cuatrienio que queda de la próxima legislatura municipal y entre 2 años santos, y que ya hemos realizado también otras mesas de debate, y la próxima versará, que es la semana que viene, el martes de la semana que viene, sobre la fiscalidad municipal. Contaremos con la presencia de la presidenta de la Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y es una oportunidad de primera mano para acercarse y debatir un tema que en época de renta tiene virtualidad, que es la fiscalidad, y en este caso la municipal. Muchas gracias a todos y considerad esto vuestra casa. Muy bien. Una maravilla.